21 abril. Origen. Creado por Jovey. Problema, reacción, solución. La estrategia por la cual nos engañan para que hagamos exactamente lo que los dueños del mundo quieren que hagamos. Así hacen que nos destruyamos nosotros mismos y aceptemos la esclavitud total. 2. Alienados entrenados para reclutar incautos y multiplicar alienados. 3. La tolda bajo la cual se pone a la sombra el impostor es su propio cinismo. Hipocresía y victimismo. Para que los rayos de la verdad no lo vayan a destruir, así como la luz destruye al Drácula chupasangre. Quienes dicen defender la paz, la libertad y los derechos, son quienes más venden armas, invaden países y cometen crímenes contra la naturaleza y crímenes contra la humanidad. Siempre según ellos, bajo algún designio divino que dicta que es más importante la salud de una corporación o la seguridad de un país, que la especie humana, la vida y la tierra. El exceso de educación es perjudicial para la salud de los estados corruptos, que, amparados por el fascismo, malogra toda una generación supuestamente libre. Libre para consumir lo que el capitalismo ordena y promueve como libre comercio la guerra. También es libre comercio promover y comercializar el degenero humano, vestido de ídolo, de generar generaciones es un jugoso negocio, como dice uno de sus títeres, ese es el negocio socio. Bajo la etiqueta de la tendencia, misma que es promovida por el monstruo del capitalismo salvaje, cuya vitrina son los medios hegemónicos controlados por ellos mismos. La estrategia es enfermar para vender supuestos remedios, traducidos en más control y represión, y más medios de control y represión, porque luego ante el daño social causado, en la juventud, sobre todo, aparece entonces otro producto psicológico del neoliberalismo y el capitalismo salvaje, como aparente solución. Claro, una solución que les conviene solo a ellos, a los dueños del mundo, porque los pueblos oprimidos y explotados por las potencias del capitalismo salvaje tienen la libertad de escapar mediante sangrientos llamados conflictos. Conflictos que implican un gran presupuesto para armas y ejércitos de desocupados que la desocupación, las películas y el hambre exhortan por miles a participar en esos llamados conflictos. De esa manera es que los pueblos tenemos la disque libertad de elegir. 4. Podemos escapar del corral del capitalismo salvaje, para encerrarnos en el corral del comunismo dispuestos todos, los de aquí y los de allá, a morir y matar por los dueños de los corrales. El resultado será el mismo, conflicto, y conflicto ya sabemos que es sinónimo de armas, y las armas fueron creadas para matar, bajo la consigna que el armado estime conveniente mientras entre el juego de la guerra todo está bien. El conflicto y la guerra siempre actúa como la parte de la estrategia que se denomina reacción. La guerra es reacción, el conflicto, que se genera cuando se viene siempre a reprender como reacción a sangre, fuego y tortura lo que el mismo tutor del fascismo ha creado en la sociedad y en la juventud. Necesitan un villano para crear falsos héroes. Bajo esta estrategia un argumento sofismado siempre es el término democracia. Siempre bajo consignas patriotas o designios divinos se urde camuflada la falacia criminal que necesita ríos de sangre, sobre la cual antes navegaron y hoy con cinismo surfean personajes abiertamente tiranos, fascistas, genocidas, criminales de lesa humanidad, que son promovidos y lanzados a las arenas sociales, por las corporaciones depredadores de la vida y el medio ambiente, como salvadores oportunos de la limpieza social justa y necesaria para los dueños del mundo y su imperio que es el mundo. Así como lanzaban los leones hambrientos en el Coliseo romano, por el emperador a destripar y depredar a sus víctimas, así se lanzan a los genocidas fascistas contra los culpables del delito de pregonar la verdad y la justicia, suficiente el delito, para satisfacer por venganza y diversión el morbo y la sevicia de aquel de quien pueden ver siempre y en todo tiempo su rostro en la moneda. 5. El hambre, el delito, el terror, el narcotráfico y la injusticia como estrategia para justificar el criminal fascista.
Entre más hambre, más brazos disponibles para lo que sea. La necesidad empuja por cientos y miles a los grupos criminales y al delito. También el hambre y la injusticia empuja a la rebelión, que para los dueños del mundo es crimen. Los dueños del mundo por ley son fascistas, y con la regla criminal del fascismo se mide que es más grave pensar y ser rebelde, que ser genocida si se es para el fascismo. Para el fascismo el peor delito es exigir justicia como derecho. La pena es la tortura y la muerte. Pero no es delito ni crimen para el capitalismo salvaje, que decreta en el fascismo la tarea de perseguir, deshacer, encerrar, eliminar, asesinar, torturar, descuartizar o desaparecer rebeldes, culpables solo del delito de no tener miedo de decir la verdad y de no ceder ante la mentira y la injusticia. Y es que en el capitalismo salvaje y en el neoliberalismo no se castiga el crimen, sino el no tener con qué pagar impunidad. Es una ley impresa en el subconsciente colectivo, decretada por los jueces y fiscales nombrados por criminales fascistas. El fascismo es veneno que se esparce en el aire de la impunidad. El cinismo criminal del fascismo es tal, que en Colombia Álvaro Uribe, señalado de narcotraficante, funda y nombra Convivir, a la conformación de un grupo de terroristas financiados con narcotráfico, que despojaron de sus tierras a campesinos, para luego darlas a narcos para el narcotráfico. Todo bajo un sofisma de seguridad democrática. El término democracia, sofismado y prostituido por criminales fascistas con escandalosa impunidad, dejan en entredicho la transparencia de la lucha antidrogas que pregona el país del norte. 6. Bajo el mandato de Álvaro Uribe en Colombia, el ejército asesinó, según cifras oficiales, casi 7.000 civiles inocentes para hacerlos pasar por guerrilleros. Muy amigo de Uribe, Nayib Bukele en El Salvador, fiel al fascismo. El Salvador es un país víctima de la corrupción y gobiernos corruptos que hundieron y condenaron la juventud a las pandillas y al delito. La política del pillaje ha dilapidado el presupuesto de cultura, educación, deporte, ciencia y generación de empleo durante años. Sumado a esto anterior, se ha ofrecido por todo medio el más completo catálogo de influencias a la violencia y al degenero. Ha sido muy barato y rentable producir ocio, que se traduce en una creciente demanda de drogas, pandillas, delito. Estandarizar la práctica del degenero en la falta de inversión le llena los bolsillos al doble. Cuando hurtan los presupuestos y cuando venden las soluciones a las problemáticas emanadas de su propia corrupción. En El Salvador, donde la falta de inversión social ha sido terreno fértil, abonado por la influencia directa del modelo de pandillas gringas, ha brotado una abundante cosecha de jóvenes tatuados, alentados por el desempleo y la desocupación, combinado con las ganas de ser y pertenecer, lograron imitar con esmero y admiración el modelo de pandillero gringo. Una vez creado el problema, lo que sigue es la reacción de los pueblos que ruegan por una medicina para este mal. Y aunque es lógico que todo se deriva de la falta de inversión social en educación, cultura, literatura, ciencia, deporte, salud, aparece oportuno como siempre el discurso fascista, a convencernos que los culpables son los jóvenes tatuados, y la maldad que hay en ellos por ser pobres. Pero de ninguna manera los culpables pueden ser los estados en manos de corruptos editados por el fascismo, que roban el bienestar y enferman la sociedad, para vender el kit medicinal de seguridad según el fascismo. Muerte, cárcel, control. 7. Tienen la tecnología para fotografiar una pulga en el horizonte, pero nunca ven las avionetas cargadas con cocaína que entran como Pedro por su casa, al país que invierte cientos de miles de millones de dólares en su seguridad y en la lucha antidrogas. País cuya seguridad y presupuesto de seguridad permite y ordena invadir países como método preventivo. Los capos del narcotráfico, los muertos, y la culpa siempre es de los países del sur de América, nunca cae un capo gringo, pero la droga sigue entrando y sigue produciendo millones de narcodólares, que como si se tratara de una economía solidaria ingresan narcodólares a las campañas de políticos de los países del sur, políticos que venden países a precio de huevo a multinacionales voraces. Políticos fieles al fascismo que dicta a sus contradictores, cárcel, muerte, control. Es obvio que ya han violado los derechos humanos de esos niños, cuando el fascismo manda que le roben.
al niño la educación de calidad y las oportunidades para así asegurarse de tener delincuentes que perseguir. A nuestros muchachos armas en vez de libros, que muera la inteligencia. Consignas fascistas, pregonadas por Videla, Hitler, Franco. El fascismo debe vender sus productos a la vanguardia de las tendencias. De sus productos más recientes hay de la talla, de Zelensky, que muy amablemente y fiel a la táctica del fascismo ha ofrecido un país, la tierra y su gente para una oprobiosa maniobra militar. Gran aporte para el fascismo que anhela guerra, porque es más importante la seguridad y los intereses de un país, que la humanidad y la vida en la tierra. Otro ejemplo, Nayib Bukele. Altos presupuestos para megacárceles. Cárceles que no castigan corruptos ni la corrupción. Con más violaciones de derechos humanos, intentan hacernos creer que la solución a los flagelos generados por el irresponsable y corrupto manejo del presupuesto público del capitalismo salvaje y la falta de inversión social, intrínsecos en sus políticas de hambre, se solucionan con más fascismo. 8. Industria de televisión fascista. Es en sí una corporación al servicio de los dueños del mundo. Lo que hace a su favor es que controla la opinión y la tendencia de las masas. Es en sí un filtro de la realidad, donde solo se dice y se muestra lo que el filtro deja pasar. La realidad se cuenta desde el punto de vista y conveniencia del poder y del dinero. Obviamente esa realidad editada en libretos, y meticulosamente diseñada, es así porque todo contenido debe ser aprobado antes de publicado. ¿Quiénes lo aprueban? Los dueños del mundo. 9. Los dueños del mundo decretan el hambre y la castigan con fascismo. Los dueños del mundo no creen en Cristo. Ellos no lo aceptan porque Cristo rechaza con amor lo que ellos imponen con muerte. Los dueños del mundo ocultan, mienten, asesinan bajo el nombre de un Dios cuya ley es castigo y muerte. Cristo, en cambio, es amor, gracia y libertad. El Dios de los dueños del mundo es un invento para llevar a los humanos a una dictadura global impuesta con fascismo. El Dios de los dueños del mundo es uno y el Padre verdadero es otro. Hay un Dios falso y uno verdadero. Ya Cristo lo dijo, y hay que dejarlo claro. El Dios falso es autoproclamado y está presente en el simbolismo, secretismo, ocultismo, y data del Antiguo Testamento y se encarna en una ley de hombres. Y luego viene la palabra en Cristo, como Cordero para ser entregado al impostor para que nosotros tengamos claro y abierto el camino de la verdad, camino que conduce a libertad y a la vida eterna en Cristo. Solo el Padre verdadero puede cumplir esa promesa. La gracia está por encima de la ley. Por encima de la ley de un Dios autoproclamado en ley de hombres, reina la gracia como la verdadera ley del Creador verdadero. El estado primitivo del espíritu en la carne es la ley. Pero la libertad de la materia es en la gracia. La ley es del César y la gracia es del Padre verdadero. La ley es para proteger lo físico, la gracia es para salvar el espíritu. El materialista se apega de la ley. El espiritual se aguarda en la gracia. La ley es muerte y castigo. La gracia es vida y gloria eterna. La ley somete cautiva y aprisiona. La gracia libera. Solo la verdad os hará libres.